Hello, everyone. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hi. Hello, Caitlin. Hello, Andre. Hello, Manchita. It's nice to see you all. We'll be Buenos starting. días a todos nuevamente. I will give a few minutes for other people to join Voy a and then dar we'll unos get minutos started. para que el resto se conecte y luego vamos a empezar. Awesome. Okay, let's get started. So, hi, Ok. everyone. Welcome to this Share and Learn workshop. Buenas tardes, bienvenidos a este taller. So Share and Learn workshop are really workshops Estos son designed by talleres and for diseñados educators. por y para los educadores y educadoras. So I will present myself. I will introduce Voy myself. a My name is presentarme. Mary Mi Catherine nombre es Mary Touin, Catherine Thorne. and I'm based in Sherbrooke, Quebec, and I'm the Global Vivo en Citizenship Sherbrooke, Education Quebec. Coordinator at Soy el Spur Change. coordinador de educación en Spur Change. And so I'm coordinating the Share and Learn workshop, and I'm really happy to have Estoy you here today. coordinando ese taller y estoy muy contenta de que estén el día de hoy aquí con nosotros. And before we begin, I just would like to say Antes a de few empezar, me things. gustaría compartir con ustedes algunos detalles. So one of the first thing is that today the workshop will be Primero, held in ese taller Spanish. se va a desarrollar en español el día de hoy, But if you want to hear it in English or pero también French, pueden seguirlo en francés o en inglés. just look at the bottom of your screen for a Solamente hagan symbol clic that looks like a en planet, el icono que and then you can aparece en la choose the parte language inferior of de your su choice, pantalla, el globo French, terráqueo, para English, poder or seleccionar Spanish. inglés, francés o español. Of course, I invite you to stay muted at all times, but you can Les use the chat agradecemos si se to ask mantienen question or muteados, pero comment, pueden utilizar el chat para escribir sus preguntas o comentarios. or use the raise hand O también pueden levantar la mano to ask questions. usando el icono para hacer sus preguntas. Awesome. Because it's a small workshop, I Como think este we es un should taller get started pequeño, yo right creo que away. deberíamos de empezar directamente. So first of all, Spur Change Primero, is Spur co-hosting Change this workshop está with coauspiciando ese Co-Development taller Canada. con Co-Development Canada. So CoDev is a solidarity organization CODEV that es is una working organización for social solidaria que justice trabaja and para global justicia education in the social y Americas. educación mundial en las Américas. So CoDev links unions and civil society organizations in Canada Trae with like-minded en Canadá organizations a sindicatos y in organizaciones all que regions of Latin America trabajan en la misma línea en las diferentes regiones de Latinoamérica to establish and para sustain poder partnerships establecer y to build generar solidarity, promote relaciones de mutual solidaridad, understanding, and promover el create change for a entendimiento more común y just and crear un equitable cambio world. para que exista un mundo más justo y equitativo. So today, representing CoDev is El día de Diana hoy Fashani. tenemos a Diana Fasani representando a CODEP. So I will invite her to introduce herself and then La quiero introduce invitar para que se Mercedes, who will presente y be luego our también va a speaker today. presentar a Mercedes, quien va a ser nuestra expositora el día de hoy. Hi, thanks, Marie Catherine. Gracias, My Marie name is Diana Catherine. Mi Fashani. nombre es I'm Diana the Fashani y yo soy la Canada, directora ejecutiva de Co-Development Vancouver-based Canada. Es solidarity organization. una organización solidaria con Was founded sede in en 1995 Vancouver, Canadá, que fue to build creada en el solidarity associations 1995 para poder crear between asociaciones de Canadian solidaridad civil entre society sindicatos organizations canadienses y organizaciones de la sociedad civil civil society organizations and trade unions in Latin America. en América Latina. It's my pleasure to present Es mi placer el día de hoy presentarles a today's amazing speaker, la expositora del día de hoy, in una the community and lideresa in the comunitaria trade union movement en el movimiento in sindical Puerto Rico, en Mercedes Puerto Rico, Martinez, Mercedes Martínez, who is the president of the Federation of que es la presidenta de la Teachers in Federación Education of Puerto Rico. de Profesores de The Docentes en Puerto Rico. Federation of Puerto Rico is a Esta teachers federación union es una that federación de docentes, de exists profesores, que es una de las nationwide in más Puerto Rico. Over the importantes years, en
Puerto Rico. Esta institución ha ayudado al activismo solidario en la isla, ha organizado también a diferentes docentes y comunidades para poder generar advocacia para respetar los derechos de los trabajadores y oponerse a la privatización de escuelas en la isla. Los pobladores están expuestos a muchos riesgos, pero no existe realmente un plan de rehabilitación ante esos desastres y se genera innovación, actividades de justicia. Ese ha sido un trabajo de colaboración desde el 2006. Mercedes Martínez es nuestra oradora el día de hoy. Es madre de 3 niños y es miembro de la asociación desde el 2006 y desde el 2015. Es presidenta de la asociación. Ella tiene una maestría de la Universidad de Puerto Rico y ha trabajado con cientos de docentes protestando con profesores por pedir aumentos salariales, entre otras demandas, y como resultado de sus esfuerzos colectivos, bueno, mira, y también ha recibido reconocimiento de diferentes representantes del país y tiene un arduo trabajo de colaboración con activistas. También Mercedes ha presentado su postura en Naciones Unidas y ha trabajado en proyectos como Battle for Paradise y ha trabajado también representando a la asociación en diferentes eventos a nivel internacional. Mercedes es una luchadora social, de justicia social, que lucha por una educación libre para todos y todas. Mercedes, si existe algún problema técnico, Mercedes está conectado en estos momentos desde su celular, en su coche, porque hay un apagón en la isla. Y como lo va a presentar ella, este es uno de los impactos de la privatización del capitalismo, de la educación. Hace muchos años, la energía se privatizó en Puerto Rico y los puertorriqueños ya no tienen el control de sus servicios y esta está en manos de una empresa canadiense. Mercedes, te doy la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy, a pesar de los retos que el capitalismo, el desastre está exponiéndote a ti y a los diferentes miembros de tu comunidad. Muchas gracias, Diana, por la presentación y muchas gracias también a Kopchak y también a Whisper para darme esta oportunidad. El día de hoy voy a hablar en español. Hay interpretación, así que voy a hablar en español el día de hoy. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Espero que me puedan escuchar bien. Eh, yo creo que la introducción no pudo haber iniciado mejor que con el ejemplo en vivo de lo que hace la privatización de los bienes públicos. Como bien dice Diana, estoy aquí desde mi carro porque llevamos todo el día sin electricidad en nuestros hogares, en el pueblo donde resido. Así que si se corta la señal, pues me perdonan, ¿verdad? Vuelvo y entro, pero hay problemas de señal acá en nuestro país gracias a esta compañía corrupta que tenemos que se llama Luma Energy, que parte de su base, ¿verdad? Está precisamente allá en Canadá. Eh, Creo que iban a hacer la presentación. Marí tiene la presentación. Muchas gracias, Marí, por ayudarme con ese espacio. Vamos a empezar ahora, así que si pueden proyectar. eh, Esta presentación fue una colaboración que hicimos entre el compañero Miguel Rivera González y esta servidora. Miguel es el secretario de Educación Sindical de la Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico
Y el título pues habla por sí mismo, ¿verdad? Que es el cambio climático y el capitalismo del desastre, la lucha en defensa de la educación pública de todo un pueblo. Podemos pasar al próximo slide. Antes de iniciar, pues es importante, ¿verdad?, saber y recordar que Puerto Rico durante las pasadas décadas la educación pública en nuestro país ha estado siendo atacada y a la misma vez la dejadez gubernamental, la negligencia crasa del gobierno de Puerto Rico en atender las necesidades de las comunidades escolares ha sido parte de una componenda bien orquestada, una componenda neoliberal que intenta desmantelar la educación pública a la que tienen derecho los hijos de la clase trabajadora y contra todo, ¿verdad? La gente en Puerto Rico, el pueblo de Puerto Rico, particularmente ligado a la Federación de Maestros, hemos podido manejar esta situación, luchar contra la privatización para mantener la educación pública accesible para el pueblo y para los hijos de la clase trabajadora. Próximo. Estas son algunas, ¿verdad? Antes de hablar bien de Puerto Rico, pues tenemos que conocer el contexto histórico de nuestro país. Para quienes no lo conocen, Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos. Esta realidad política se manifiesta en las imposiciones políticas y educativas y en todas las políticas que establecen en el Departamento de Educación. Esto ha implicado y ha incidido en recortes dramáticos en el presupuesto del Departamento de Educación. Y de acuerdo al último censo realizado en nuestra isla, que fue en el año 2022, se denotó que cerca del 22%, del 46% de nuestras familias vivían bajo el nivel de pobreza y de ellos, cerca del 58% de nuestros niños y niñas viven en el país bajo nivel de pobreza. Próximo. No solamente basta con que Puerto Rico sea colonia, desde el año 2016 se nos impuso una junta de control fiscal. Esta junta de control fiscal es una dictadura, ¿verdad? Esta junta fue impuesta por el presidente y el Congreso de Estados Unidos y es una junta que pretende que los puertorriqueños que habitamos en este país tan hermoso paguemos una deuda impagable, una deuda que sobrepasa los 2 billones de dólares. A causa de esta deuda, pretenden imponerle al pueblo recortes draconianos en los servicios de salud, de educación, la privatización de los bienes públicos, como hemos visto con la energía eléctrica, ahora el ataque a la educación, al sistema de salud, entre otros. Por tanto, el rol de la Junta es generar unas políticas de austeridad severas que inciden sobre las condiciones de vida de todos los que habitamos. Y esta Junta pues ha estado operando y dirigiendo nuestro país en la práctica desde el año 2016. Próximo. Puerto Rico, ¿verdad? Ligado a la lucha por la justicia climática en el año 2017, sufrimos unos desastres naturales, el huracán Irma y el huracán María. Estos huracanes, huracán Irma fue un huracán categoría 5 que devastó nuestra isla. Este huracán destruyó nuestros ecosistemas, destruyó la educación pública de nuestro país y generó que el gobierno de turno en ese momento, el gobierno de Wanda Vázquez, determinara en su momento cerrar cientos de escuelas. Se me está yendo la señal, no sé, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí, te escuchemos. Pues les mencionaba que la Junta de Control Fiscal en nuestro país lo que ha pretendido es, ¿verdad?, implementar severas medidas de austeridad. Y estas medidas de austeridad lo que intentan es de cerrar los cientos de escuelas. Entre el año 2017 y 2018, la ex secretaria de Educación llamada Julia Kelleher cerró en nuestro país 447 planteles, representando el 44% de las escuelas. La Junta de Control Fiscal, dejándose llevar por lo que se conoce como el capitalismo del desastre,
bien lo ha hablado Naomi Klein en muchos de sus libros, ¿verdad? Se aprovechó y pretendieron precisamente en ese momento desmantelar la educación pública de todo un pueblo y lo hicieron cerrando 447 escuelas en el 2017, 120 escuelas en el 2014, para un total de 567 escuelas cerradas en un lapso de apenas un año. Y así funciona, ¿verdad? El capitalismo del desastre. Próximo. Entre el año 2017 y 2018, es lo que le mencionaba, la secretaria de Educación, la corrupta, ¿verdad? Convicta por corrupción, corrupta no solamente como un señalamiento simbólico, sino literal. Esta señora, que fue la secretaria de Educación en nuestro país, fue encarcelada por actos de corrupción y el año pasado, ¿verdad?, cumplió 6 meses de cárcel. Y fue ella la que impulsó lo que ella llamó una reforma educativa, que lo que no era otra cosa que desmantelar la educación pública mediante el cierre masivo de escuelas. Próximo. No solamente sufrió el pueblo de Puerto Rico el cierre de escuelas en el 2017, sino que en el 2020 sufrimos, como ven en esa imagen, terremoto. En el 2020, Puerto Rico, como ustedes están viendo en esa imagen, no solamente sufrió terremotos, sino que literal colapsaron escuelas. Esta es una de ellas, esta es la escuela Agripina Seda. Esa escuela está ubicada en el sur, en el pueblo de Guánica. Agraciadamente para nosotros en Puerto Rico, en enero se celebra el Día de Reyes, es una tradición de muchos años, y a raíz de esta celebración las escuelas se encontraban vacías. Si hubiese sido otro momento, eso estuviese lleno de niños y hoy fuese, ¿verdad?, una historia más triste todavía. Agraciadamente ningún niño, ninguna niña perdió la vida. Próximo. Los daños de las infraestructuras en nuestras escuelas han sido severos. Escuelas que fueron severamente afectadas por el paso de huracanes, 2 huracanes en el 2017, el paso de terremotos en el 2020 y tan reciente como el año pasado, otro huracán, el huracán Fiona. Y esto ha generado que el daño de las estructuras escolares sea bien marcado. Las infraestructuras de nuestro país están en muy malas condiciones. Irónicamente, no por falta de presupuesto, el Departamento de Educación tiene el presupuesto más grande de la isla completa. En estos momentos, el presupuesto de Puerto Rico del Departamento de Educación sobrepasa los 5.000 millones de dólares a nivel isla, y es la vez que más dinero ha tenido la agencia entre fondos federales y fondos estatales combinados. Así que esta dejadez de estas infraestructuras no responden a una falta de presupuesto, sino que responden a un plan neoliberal de quienes ven en nuestro país la educación como un negocio y tratan de desmantelar la educación pública. Próximo. No basta con que hayamos pasado, ¿verdad?, por huracanes y terremotos, llega a nivel global la pandemia, y en Puerto Rico, igual que en el resto de los países del mundo, pasamos a un encierre forzado por el gobierno porque no era seguro estar en las escuelas. Sin embargo, el gobierno no promovió el que los estudiantes tuvieran acceso a la educación desde sus hogares porque no estaban preparados, no tenían equipos tecnológicos para los docentes ni para los estudiantes. Así que sigue abonándose el sufrimiento a las comunidades escolares que han sufrido el estar atravesando fenómenos naturales de huracanes, de terremotos y ahora la pandemia. Próximo. Como les mencionaba, para culminar, el año pasado enfrentamos otro huracán, el huracán Fiona. Esa imagen que ustedes ven ahí es la imagen de una escuela en Toa Baja, que es el pueblo donde yo resido. Y estas escuelas quedaron completamente inundadas tras el paso del huracán.
afectando nuevamente el sistema de educación pública y el acceso a la educación de nuestros niños, y un gobierno que no respondía para atender las necesidades de las comunidades. Siguiente. Y aquí nos lleva a ver esta parte de la presentación de que el desastre es político. Y me explico. El desastre es político porque tenemos una administración gubernamental que no ha sabido responder a las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras. Tenemos ahora mismo una administración gubernamental que no ha podido atender la situación de nuestras escuelas, donde las infraestructuras no están seguras, donde los recursos no llegan a la sala de clase, donde le niegan el derecho esencial a la educación a cientos de miles de niños que estudian en las escuelas públicas de nuestro país. Los fenómenos naturales no son el desastre. El desastre son quienes han mal administrado la colonia y por años le han privado a los estudiantes nuestros su derecho constitucional a la educación, porque su intención siempre ha sido privatizar, su intención siempre ha sido desmantelarnos, y por eso, ¿verdad?, la necesidad de organizarnos de forma solidaria en la unión con las comunidades para defender los derechos del pueblo a la educación pública. Próximo. Esto es lo que les mencionaba. ¿Cuáles son los efectos en el proceso educativo de nuestros niños y niñas? Pues obviamente con la pandemia no había protocolos para trabajar con la emergencia. La interrupción del tiempo que estuvieron cerradas las escuelas afectó no solamente el aprovechamiento académico, afectó el proceso socioemocional de nuestros niños y niñas. Aumentó la cantidad de estudiantes que se convirtieron en desertores escolares a raíz de tanto tiempo que estuvieron fuera de nuestras escuelas, y produjo el cierre y consolidación de cientos de escuelas a través de la isla. Estos son efectos directos del proceso educativo causado por el desastre político, ¿verdad?, y de sus gobernantes. Próximo. Sin embargo, a pesar de que todo esto ha estado pasando en nuestro país, han estado ocurriendo también cosas maravillosas. Entre la década del 98 y la actualidad, la Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico ha sido un protagonista crucial en la lucha en contra de las políticas neoliberales que han agenciado el gobierno de turno y la Junta de Control Fiscal, impuesto por el gobierno colonial, ¿verdad?, de Estados Unidos. Próximo. ¿Y qué hizo la Federación ante el ataque desmesurado del gobierno, de la legislatura, de la Junta de Control Fiscal? ¿Cuál fue la respuesta de la Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico ante estos ataques? Pues vamos a ver ahora, ¿verdad?, cómo la unión trascendió, y más allá de ser un sindicato, nos convertimos en un movimiento por la justicia social. Ese debe ser el rol de las uniones. Todas las uniones representan trabajadores y trabajadoras con necesidades particulares, con situaciones particulares, pero hemos comprendido a través de los años que el deber de toda unión es trascender al gremialismo, el trascender a las situaciones gremiales y trabajar como colectivo por el país que todos merecemos. Y lo que no hizo el gobierno, lo hizo la Federación de Maestros de Puerto Rico en la eventualidad de estos desastres naturales, con otros compañeros y compañeras solidarias de diferentes organizaciones, tanto dentro y fuera de Puerto Rico. Por ejemplo, eso que ven ahí, inmediatamente ocurrieron los huracanes Irma y María. Los compañeros de NISNA, que es el New York State Nurses Association, su presidenta y esta servidora, nos enlazamos para establecer clínicas de salud en las escuelas públicas de Puerto Rico, y vinieron muchísimas enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales escolares a atender a nuestros estudiantes de forma holística para velar por su salud integral, para velar que estuviesen bien, que tuviesen un techo donde vivir, que estuviesen alimentados, para hacerle exámenes físicos y para darle apoyo emocional a muchos de nuestros estudiantes que habían perdido sus hogares, que sufrieron ante la inmigración de sus familias, que tuvieron que irse del país porque estuvimos más de un año sin electricidad en muchos pueblos, estuvimos más de un año sufriendo sin agua en muchos pueblos, estuvimos incomunicados en muchos pueblos, y ante la falta de respuesta gubernamental, la solidaridad
de la unión nuestra con otros sindicatos le daba esperanza, ¿verdad? A los miembros de las comunidades escolares. Próximo. Ahí están viendo, esto es una escuela que perdió el techo completo a raíz del huracán y lo que ven en la pantalla son compañeros de la Federación de Maestros de Puerto Rico que hicimos alianza con compañeros del Partido Independentista puertorriqueño y fuimos a esta escuela en San Vicente, en el pueblo de Vega Baja, en la costa, a montarle el techo a este plantel. Al día de hoy, 6 años después, todavía el techo que permanece en ese plantel es el techo que fue a instalar la federación como parte del trabajo solidario para que los estudiantes tuvieran una escuela a donde regresar y más allá de regresar para estudiar, para que se pudieran abrazar, para que pudieran ver a sus compañeros, a sus maestras y pudieran ser atendidos de forma integral. Próximo. Así fue que terminó el techo, ¿verdad? Esta es la misma escuela que vieron sin techo, pues este es el trabajo final de un día, de una jornada de cerca de 12 horas con muchos compañeros comprometidos, muchas maestras y maestros que dimos el todo por nuestra comunidad. Siguiente. Aquí en esta imagen, a mí me da mucha emoción. En la imagen que ven a mano derecha son mis hijos. En este momento, él hace 6 años atrás, mis 3 hijos y yo con Doña Rosa, que era una abuelita de la comunidad, que los árboles, como ven en la primera imagen, se le cayeron sobre su hogar. Edwin es el vicepresidente de la federación, tiene la gorra ahí azul. El compañero Miguel. Hicimos brigadas, ¿verdad? Entre la federación, nuestras familias, nuestros estudiantes, maestros y maestras para ir a ayudar a aquellos que lo necesitaban, donde el gobierno estaba totalmente ausente. Próximo. Esta es otra residencia de una maestra jubilada que tuvo muchísimas pérdidas de árboles que cayeron sobre su propiedad. Y allí nuevamente fue la federación, ¿verdad? Porque bien decía Yoconda Belli que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Pues en momentos de emergencia, en momentos de desastre, sale lo peor del gobierno, pero sale también lo mejor de la gente y sale también lo mejor de los que creemos realmente en los lazos de solidaridad. Siguiente. En este caso, en el pueblo de Utuado, en la montaña, esto es un derrumbe o un deslizamiento de terreno de la montaña a raíz del huracán en casa de un compañero maestro. Todo lo que ven ahí está al frente de su propiedad y estaba tapando la entrada de un río, por lo tanto, cada vez que se inundaba era terrible para el compañero y ahí llegaron maestros, llegaron compañeros de la Central General de Trabajadores, que es otra unión de la empresa privada, llegaron compañeros del Movimiento Socialista de Trabajadores y Trabajadoras. En fin, hicimos diferentes alianzas, grupos de maestros, otros sindicatos de la empresa privada y sectores organizados políticamente para defender, ¿verdad? A nuestro pueblo. Ya estábamos todos sacando, ¿verdad? Ese deslizamiento. Próximo. Parte del trabajo también obviamente consistió en embellecer los espacios. Aquí estamos viendo a los maestros decorando los espacios escolares, decorando nuestras escuelas, pintando nuestras escuelas para que los niños que habían sufrido tanto, los niños que han perdido tanto, que murieron cerca de 3.600 personas a raíz del huracán de forma directa o indirecta. Estudiantes que estaban trabajando con que perdieron sus hogares, que estaban viviendo bajo toldos azules, que no tenían un techo, muchos de ellos para poder residir en la isla. Pues en esos momentos los maestros fueron su esperanza. Y parte de esa esperanza fue darle a los niños un espacio acogedor para que regresaran. Próximo. Estos compañeros que ven en la imagen, muchos de ellos son del sur de Estados Unidos. A ellos les llamábamos la Brigada del Sur. Trajeron muchísimos medicamentos, materiales que necesitaban las comunidades, baterías, cisternas, todo lo que ustedes se puedan imaginar de forma solidaria. Así que cuando hablamos, ¿verdad?, de la solidaridad, no hablamos solamente de solidaridad entre sectores organizados de nuestra isla, sino de compañeros y compañeras, en este caso de Estados Unidos, son de Tennessee, que llegaron acá
para hacer trabajo voluntario en las comunidades. Próximo. Como bien les mencionaba, al gobierno de turno no le bastaba con que estuviésemos defendiendo el derecho de un pueblo a tener una vida digna, una vivienda digna, acceso a salud, educación. Julia Keller, convicta por corrupción, pensó que ese era el momento idóneo para hacer como hicieron en New Orleans y a través del capitalismo del desastre cerrarnos las escuelas. Y no solamente tuvimos que dar apoyo mutuo a las comunidades, sino que tuvimos que organizar a las comunidades en medio del dolor que estaba viviendo el pueblo para prevenir que nos cerraran las escuelas. Esta es una escuela de un pueblo que se llama Peñuelas, son compañeros de la montaña que lucharon con la federación para evitar el cierre de su escuela que pretendían hacer después del huracán. Y ahí estamos haciendo la denuncia que finalmente ganamos, ¿verdad? Y no le cerraron la escuela a estos compañeros. Próximo. Esas imágenes que ven ahí, pues son imágenes de la Federación de Maestros. Cuando decimos que vamos a defender la educación pública, la vamos a defender con uñas y dientes. Y tuvimos una secretaria de educación, como les mencioné, que se llamaba Julia Kelleher, convicta por corrupción, que entendía que ese momento era el momento idóneo para cerrar nuestras escuelas. Nosotros fuimos a su oficina, ahí estoy yo, están varios compañeros de la federación, somos 21 dirigentes del comité ejecutivo de la unión que fuimos a dialogar con ella, a exigirle que abriera las escuelas ante la negativa de esta señora de abrir nuestras escuelas para recibir a la niñez que estaba tan necesitada, no solamente de estudios. Muchos niños y niñas reciben su alimentación completamente de las escuelas públicas de nuestro país. Desayunan en nuestras escuelas, almuerzan en nuestras escuelas. No tienen comida en sus hogares. En un huracán donde no había electricidad, donde la gente no tenía con qué cocinar, las escuelas estaban equipadas para servirles y se negaban a abrirlas. Por eso determinamos ir allá. Hicimos una desobediencia civil, arrestaron a 21 dirigentes de la Federación de Maestros, nos liberaron tarde en la noche, pero a raíz de esa protesta y de que llevamos a esta señora al tribunal, en cuestión de 4 días, todas las escuelas que estaban cerradas en ese momento, que eran 300, las tuvieron que abrir para beneficio de los niños y las niñas. Próximo. Ahí fue cuando salimos, que estábamos celebrando, que nos dejaron ir. Próximo. Después de que ocurre el huracán, como les menciono, se crea lo que ellos han llamado una mal llamada reforma educativa, una legislación que pretende desmantelar la educación pública en Puerto Rico, que pretende privatizarnos las escuelas. Y la federación, junto a otros sectores sindicales llamados el FADEP, el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública, salimos a luchar por la educación que merecíamos, y eso es una marcha donde miles y miles de maestros salimos a la calle, y a raíz de la misma, el gobierno de turno no pudo privatizar cerca de 30 escuelas que querían privatizar en ese momento. Próximo. Estas son las comunidades luchando frente a sus portones, diciendo que no a la privatización y que sí a la defensa de la educación pública, ¿verdad? Y en medio de estas protestas, pues estamos celebrando la alegría de luchar por lo justo y de que estos compañeros pudieron prevalecer y que pudieron vencer. Próxima. Cuando pensamos de qué es capaz el pueblo, muchas veces tendemos, ¿verdad?, a subestimar el poder que tenemos cuando nos organizamos. Y en Puerto Rico, a pesar de haber atravesado estos huracanes en el 2017, en el 2019 el pueblo, cansado de la respuesta gubernamental, se lanza a la calle y millones de habitantes, 1 millón para ser exacto, en esa protesta, salieron a la calle a luchar. Estuvieron cerca de 2 semanas luchando desde la calle. Todos los sindicatos estuvimos en la calle, las comunidades, las organizaciones comunitarias, políticas, y a razón de las protestas logramos sacar al gobernador de Puerto Rico, logramos su renuncia y logramos que renunciaran todos los miembros de su gabinete. Así que cuando tratan de subestimar el poder del pueblo, el pueblo sale a la calle a defenderse y logra lo que se propone. Próximo.
en medio de, ¿verdad? Hemos aprendido más allá de ser resilientes, a ser resistentes. Y en medio del dolor de los niños y las niñas, ellos buscan esperanza y alegría en diferentes espacios. La Federación de Maestros, con unos compañeros de un grupo de arte político que se llama Papel Machete, de Agitarte, creamos con la Brigada Solidaria del Oeste y con otros grupos comunitarios lo que se llamó la Escuela Sin Paredes. Las escuelas del sur sufrieron muchísimo por los terremotos, no podían abrir, muchas de ellas por más de un año, así que llevamos la escuela a donde los niños y abrimos este espacio para recibir a nuestros estudiantes. Allí se les daba yoga, se les daban terapias, se les daban bellas artes, se les daban deportes, porque si la escuela no, los niños no podían llegar a la escuela, pues la escuela llegaba a donde los niños, un espacio que ellos fueran felices integrando las disciplinas de los deportes y de las bellas artes. Adelante. Ahí están, ¿verdad? Parte de los compañeros de Papel Machete que están organizando trabajos de arte con los niños y las niñas que llegaban allí a estos espacios todos los días, para que tuvieran dentro de su día tan ajetreado, un espacio de alegría, ¿verdad? Próximo. Dentro de todo lo que hemos luchado, si algo nos ha demostrado el tiempo, es que la solidaridad siempre ha sido la ternura de los pueblos, como decía yo con Dabel y que les decía ahorita. Ejemplo de eso es que estamos aquí el día de hoy, que hemos llegado a Canadá con ustedes para escuchar la historia de Puerto Rico. Ejemplo de ello es Co-Development y todo el trabajo solidario maravilloso que hacen con la federación, los compañeros de BCTF, con los que tenemos una relación de muchos años, ¿verdad? Porque la clase obrera es una sola a nivel global. Somos una sola clase trabajadora y como clase trabajadora tenemos los mismos o las mismas necesidades, y hemos trascendido de lo que es un sindicato, de lo que es un gremio, a hacer un movimiento por la justicia social en defensa del medio ambiente, en defensa de la educación pública, en defensa de un sistema de salud para todos y todas universal, en defensa de un retiro digno para nuestros jubilados que le han dado la vida al servicio público, eh, y en defensa de la alegría, ¿verdad? Parte de la lucha es que tengamos alegría para vivir, que no estemos sobreviviendo. Así que nos nutrimos de esperanza, la esperanza que nos dan los niños, la esperanza que nos da la clase trabajadora y la esperanza de que no es que vamos a construir otro país, es que ya lo estamos construyendo con nuestros actos todos los días, con pequeños actos. Y estos actos de solidaridad nos dan, ¿verdad? Muchas pequeñas victorias. Próximo. Nosotros seguimos ahora mismo organizándonos. El gobierno sigue perdiendo adaptos y a raíz de la organización logramos por primera vez en 14 años el aumento salarial más grande que han recibido los maestros de Puerto Rico. Así que ahora las maestras, gracias a la lucha que dimos el año pasado, estuvimos en la calle cerca de 3 meses, logramos un aumento que va a significar mejorar su calidad de vida y que va a significar que las maestras, porque más del 85% de los docentes en Puerto Rico son mujeres, que las maestras ahora no tengan que tener 2 y 3 trabajos para poder sobrevivir y que tengan tiempo para disfrutar, y que tengan tiempo para el ocio con sus hijos y con sus hijas. Próximo. Algunas de las victorias que logramos, ¿verdad? A raíz de la pandemia, pues obviamente logramos que todo el magisterio fuese vacunado antes de regresar. Obviamente en los que creían en la vacunación, si no creían, pues no, pero que se le diera esa alternativa a quienes sí creían en la vacunación. Logramos un enfermero en cada escuela, logramos una licencia especial para COVID, para que todas las personas que se enfermaran pudiesen ausentarse y cobrar, obviamente. Igual una licencia para COVID familiar, si era algún miembro de la familia del maestro quien estaba enfermo y tenía que cuidar a esa persona. Conseguimos computadoras finalmente para todos los niños en Puerto Rico. Hoy día todos los estudiantes tienen laptops en sus hogares gracias a esa lucha que se dio y al día de hoy todavía mantienen un sistema de Wi-Fi y de acceso a Internet gratuito en todos los hogares para todos nuestros estudiantes y para todos nuestros docentes. Y logramos protocolos de seguridad y salubridad para mantener a todos los miembros de la comunidad escolar seguros cuando estuvieran en la sala de clase. Próximo. Nuestros jubilados, que son los que nos han dado cátedra de lucha y de militancia toda la vida, nos enseñaron que es posible lograr conquistas. Y la Junta de Control Fiscal pretendía, en momentos de tanto sufrimiento,
recortar un 8.5% de las pensiones de los jubilados. Los jubilados del capítulo de la Federación de Maestros con otros capítulos salieron a la calle, estuvieron luchando grandemente y frenaron ese intento del gobierno de recortarle sus pensiones y mantienen al día de hoy sus pensiones intactas gracias a la lucha que dieron, que es la misma que dieron toda la vida cuando estuvieron trabajando. Próximo. Estuvimos en la lucha, como les decía, por un retiro justo, un retiro digno y un salario justo. Y bien decía, o hay una frase que dice, ganamos, perdimos la batalla, pero no la guerra. Pues el año pasado, la Junta de Control Fiscal finalmente logra arrebatarle el retiro a miles de maestras en nuestro país y nos quitan el sistema de pensiones vitalicias y lo sustituyen por un sistema de 401k, que es un sistema de aportación definida, versus un sistema de beneficios definidos vitalicios, que es el que teníamos. Pues esa lucha la vamos a recobrar. Los maestros de nuestro país no somos responsables de la deuda del gobierno, no somos los corruptos que cogieron prestado y no tenemos por qué pagar con nuestras pensiones las deudas de los corruptos que nos han antecedido. Por tanto, es una lucha que tenemos bien latente, es una lucha que hemos retomado y no vamos a cesar hasta recobrarlo. Y por otra parte, los que les mencionaba, por un lado nos quitan el retiro, pero por otro lado logramos un aumento de nuestro salario de un 57%, y tan reciente como en este año se acabó de reactivar lo que se conoce como la carrera magisterial, donde hay un aumento adicional para los maestros que vayan a estudiar de hasta un 81%. Así que estamos hablando de que un maestro en Puerto Rico puede ganar ahora hasta un 138% más de lo que ganaba hace un año atrás. Maestros que antes veían un salario anual de $21,000, ahora pueden ver salarios anuales de $80,000 en nuestro país, que es un cambio sustancial para mejorar las condiciones de vida de las personas que están educando a nuestros niños y nuestras niñas, a las maestras de nuestro país, que son de las profesiones más nobles que cualquiera pudiese tener, ¿verdad? Un proceso donde no solamente estamos educando, somos educados por nuestros estudiantes todo el tiempo. Próximo. Eso es un video, no creo que se vea, pero es un video donde más de 45,000 personas marchamos el año pasado en defensa del salario, en defensa del retiro, y fue hermoso ver a la clase trabajadora en una sola voz por las calles de San Juan exigiendo condiciones de vida dignas. Próximo. En el 2022, el año pasado, a raíz del huracán Fiona, la federación logró subvenciones en recaudación de fondos que no solamente impactaron a nuestros niños, niñas y estudiantes, sino a toda la matrícula. Y pudimos impactar económicamente y estamos dándole los cheques de ayuda a todos los miembros de la Federación de Maestros de Puerto Rico, que incluye maestras, trabajadoras sociales escolares, consejeros, bibliotecarios, que estaban en ese momento pasando situaciones difíciles. Y le dimos una ayuda de $100 a cada uno de ellos. Próximo. Eso es más o menos lo mismo. Próxima. La federación, pues obviamente hizo brigadas de ayuda solidaria, y ven compras que iban destinadas para nuestras escuelas, compañeras solidarias que fueron a confeccionar las compras para llevárselas a nuestros estudiantes. Puedes pasar la próxima. No solamente damos compras, conseguimos donaciones de generadores ante la falta de electricidad latente en nuestra isla. Los maestros hicieron un censo con sus comunidades y le llevaban muchísimos generadores, particularmente estudiantes que tenían apnea del sueño y dependían de una máquina para respirar, para dormir. Y fuimos con los generadores, podían mantener, ¿verdad?, el sistema funcionando. Personas que necesitaban darse terapia porque tenían problemas respiratorios, pues no tenían electricidad, pues allí íbamos. Personas que tenían problemas motores, que necesitaban de estas máquinas, pues llegamos, wow, impactamos a más de 10,000 personas llevando estos generadores. Llevamos, si pasan la página, creo que están, llevamos matres, porque hay muchos pueblos que se inundaron. Y entonces, pues hicimos un censo de necesidades y llevamos en total eh, cientos de cisternas para recaudar agua, donde no llegaba el agua, generadores, matrices, estufas, hornillas, todo lo que necesitaba el pueblo que el gobierno le estaba privando. Puedes pasar.
Esos son los matres, ¿verdad? No solamente conseguíamos los materiales, sino que también íbamos y los entregábamos en las casas. Esto es un grupo de compañeros que se llama Movimiento al Rescate de mi Escuela. Es un grupo del cual la federación forma parte, que después del cierre de escuelas rescatamos diferentes espacios. Esta escuela la rescatamos en Toabaja. Allí ofrecemos muchísimos cursos gratuitos a los niños y niñas, y como parte de los trabajos conjuntos que hacemos, pues estábamos distribuyendo los matres a nuestros estudiantes y a nuestros maestros que habían perdido y que habían sido identificados por miembros de la comunidad. Próximo. Ese es el grupo, ¿verdad?, de Mares, luego de hacer el trabajo en Ingenio, que fue uno de los barrios más afectados, inundado totalmente por el huracán. Próximo. ¿Dónde estamos ahora? Pues en estos momentos precisos que estamos aquí, vuelve a sonar la agenda neoliberal que intenta desmantelar la educación a través de la privatización. Vuelven a sonar las charter en Puerto Rico y estamos bien esperanzados de que no van a prevalecer. Hemos hecho una comisión anti-charter que tiene miembros de diferentes sindicatos de la educación, pero hay compañeros de las artes, papel machete, hay movimientos políticos como Jornada Sacaron las Promesas, el Movimiento Socialista de Trabajadores, el Partido Independentista, Movimiento Victoria Ciudadana, Fundación Segarra, que es una fundación comunitaria, compañeros y compañeras de Estados Unidos, el Otro Puerto Rico. Estamos enfrentando ahora mismo esta lucha de quienes quieren desmantelar la educación pública para convertirla en un negocio, ¿verdad? Ellos quieren, como dice un compañero, ellos pretenden en estos momentos compartir o quieren compartir las pobrezas y quieren privilegiar a unos pocos en nuestro país. ¿Verdad? Ellos maximizan la pérdida, pero ellos socializan las pérdidas, pero ellos se benefician de las ganancias exclusivamente. Y en estos momentos estamos luchando bien fuerte. Hay unos compañeros que están presentando resoluciones en la legislatura para establecer una moratoria inmediata a estas escuelas charter mientras se construye una verdadera ley de reforma educativa. El próximo 1 de junio, la semana que viene, tenemos una marcha que esperamos que sea una marcha masiva en defensa de la educación pública, para que recuerden, ¿verdad?, los enemigos de la educación, para que recuerden los que los pretenden desmantelar, que aquí hay un pueblo que va a defender la educación pública, que va a defender que se fortalezca la educación pública, que la educación es un derecho constitucional y que hemos trascendido. En esa foto ustedes ven diferentes personas de diferentes grupos. Ahí ven compañeros de la empresa privada, de la CGT, profesores de la Universidad de Puerto Rico que están sindicalizados en la APU, compañeros del Partido Independentista, compañeros jubilados, compañeros de Victoria Ciudadana, y así es esta lucha, ¿verdad? Una lucha solidaria donde en nuestro país estamos en alianzas con múltiples sectores y fuera del país estamos en alianza con múltiples sectores, porque al final del camino la lucha en defensa de la clase obrera es una lucha sola, la lucha por un mejor país es una lucha sola, la lucha por la justicia climática es una lucha sola, donde todos, desde nuestro archipiélago o donde estemos, estamos haciendo lo que nos toca para dejar un mejor país, para dejarle un legado a las presentes y futuras generaciones. Y en ese sentido, para mí ha sido un honor, ¿verdad?, presidir la Federación de Maestros de Puerto Rico por estos pasados 8 años. Este es mi último término, me queda un año, y ha sido un gran privilegio ver y reflexionar todas las luchas en las que hemos estado inmiscuidos por brindarle a nuestros niños el país que ellos merecen. Y con eso los dejo. Bien decía, ¿verdad?, Paulo Freire, y eso nos lo aplicamos en la federación todos los días, que los educadores tenemos el deber de nunca ser neutrales. Y por eso siempre hay que tomar postura hacia la justicia. Y en ese sentido la federación siempre tomará postura en defensa de la niñez, en defensa de los trabajadores y en defensa de la educación pública. Gracias. Ay, se me cayó Gabriel. Gabriel, güey. Awesome, Mercedes. Gracias por todo. I hope that you will be able to fix your phone. Espero que puedas encontrar tu celular. Hopefully she can still hear us. Thank you so much for sharing. This was so interesting. Esperamos que nos pueda todavía seguir escuchando. Ha sido muy interesante. Muchas gracias. And I completely agree that Estoy as completamente de educators, acuerdo, como profesores, we cannot stay neutral because there are no so many podemos ser issues in neutrales the porque world hay that we tantos cannot problemas pretend en el that mundo que they no do not simplemente exist. podemos pretender de que no existen. Mercedes, I don't know if you can hear us. Mercedes, no sé si es que nos puedes escuchar todavía.
Otherwise, I would open, maybe we have a few minutes if ever En todo anybody has a caso, no sé si question es que or hay alguien que comment tenga alguna consulta before we o algún conclude. comentario antes de terminar. I don't know if Diana, if you wanted to say something, I see your camera's on. Diana, no sé si quieres tú decir algo. Sí, Sí, primero quería agradecer a Mercedes, pero que no se encuentra en estos momentos conectada por el problema con su celular. Pero nuevamente soy muy consciente de los impactos de la privatización en la isla y cómo esto impacta y cómo lo ha compartido el día de hoy Mercedes. Ella creo que lo mencionó varias veces, de hecho. Luma, ¿no es así? La empresa de energía eléctrica, que es una empresa canadiense norteamericana de Estados Unidos también y está ubicada en Alberta. Hay una conexión con Canadá prácticamente en relación con la crisis en Puerto Rico. Tenemos en el chat a Daisy Márquez de Honduras, si no me equivoco. Ah, hola, ¿cómo están? Mis respetos para Mercedes por el trabajo realizado. Definitivamente una gran lideresa. Y Monchita también de Honduras, otra organización también de docentes o educadoras. Si tienen alguna pregunta, no sé si quieran compartir alguna reflexión, algún comentario o quizás compartir su propia experiencia con retos similares en sus propios países, ya sea en Canadá o en cualquier otro lugar en el mundo. Oh, there's Alexandra. Alexandra, primero te quisieras presentar a Marie Catherine y para el resto también, claro que sí. Bueno, creo que conozco a la mayoría de los participantes el día de hoy. Mary Catherine, soy Alexandra. Soy la persona que es responsable para el programa de educación de Co-Development Canada. Tengo el placer, el gusto de trabajar con diferentes socios en América Latina y uno de ellos es la Asociación del Sindical, pero quería simplemente hacerle un comentario a Mercedes, pero no está conectada. Sin embargo, simplemente quería decir que tan inspirador es el trabajo que realizan en Puerto Rico. Yo soy de Colombia. Repression to any political activities La represión ante acciones políticas prácticamente es el pan de cada día. Pero el trabajo de sindicato es tan inspirador porque trabajan tan arduamente para luchar por la justicia, como Mercedes nos lo compartió. Luchan con otros hacia un objetivo en común y quería preguntarle cuáles son los retos que tiene que enfrentar cuando trabaja en colaboración con otras organizaciones de diferentes sectores, si hay algún tipo de reto específicamente y no sé si es que nos podría comentar en todo caso cómo es que podría superar ese tipo de dificultades y desafíos, porque siempre hay diferencias políticas y retos diferentes cuando uno trabaja en equipo, así que me gustaría escuchar sobre todo de aquellas personas que trabajan con otras organizaciones. ¿Cómo es que trabajan? ¿Cómo gestionan los retos y las diferencias para poder realmente enfocarse en el objetivo y que puedan realmente alcanzar los objetivos que obviamente todos tienen en común? Simplemente esa era mi reflexión y mi pregunta. Me gustaría escucharlo
Mercedes. No sé si se hará ahora. Ah, no, Mercedes está aquí nuevamente. No sé si es que hay tiempo para que ella responda a mi pregunta o si hay alguna otra pregunta, pero simplemente me gustaría escuchar, no sé, la respuesta si es que hay tiempo. Tenemos 4 minutos. Te escucho. Hola, Mercedes. Hola, no prendí el video porque tengo 1% de batería y pensé que Tranquila, pero el carro está cargando. rápidamente. Yo No, estoy, nada más estaba diciendo pues siempre que les escucho a ustedes hablar del trabajo que están haciendo en Puerto Rico, siempre es muy inspirador y muy emocionante ver todo el trabajo que han logrado, todo lo que han logrado. Y quería preguntar si podías hablar al menos de un desafío que hayas encontrado y cómo lo han superado en este ejercicio de trabajar con otras organizaciones, otros sectores en Puerto Rico, porque en cualquier ejercicio de trabajo colectivo siempre hay disputas o diferencias políticas, pero me gustaría como escuchar de ti cómo han logrado avanzar en el proceso a pesar de las diferencias que seguramente han encontrado en el camino. Y bueno, un abrazote enorme desde aquí, desde Vancouver. gracias Alexandra, un abrazo para ti y gracias por todo tu trabajo allá en Co-Development. Pues mira, siempre vamos a encontrar retos y siempre habrán diferencias en las coaliciones multisectoriales, pero nosotros nos enfocamos en lo que nos une. Y cuando tenemos estas reuniones, primero creamos las reglas de espacios seguros, ¿verdad? ¿Qué vamos a trabajar? ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Qué es lo que vamos a aceptar? ¿Qué no vamos a aceptar? Y tiene que haber un acuerdo de las reglas de discusión de cómo se van a trabajar los procesos. Y en esa regla todos participamos, todo el mundo establece, por ejemplo, one mic, one voice, one mic, no hablarle por encima de los demás, escuchar. O sea, no, tenemos unas reglas por las cuales nos seguimos, que son reglas que todo el mundo que participa de las reuniones las expone, acordamos las mismas y las cumplimos. Y obviamente tratamos de las diferencias, primero que son saludables, creemos en el debate. Si hay diferencias políticas, pues las traemos sobre la mesa y las debatimos y discutimos. Si llegamos a algún consenso, trabajamos sobre el mismo y si no hay consenso, pues trabajamos sobre lo que nos une, ¿verdad? Tenemos ahora mismo una alianza que se llama Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública. Hay sectores que quieren en diferentes tipos de lucha. Por ejemplo, la federación puede hacer una desobediencia civil. Hay gente que no cree en la desobediencia civil y quiere hacer cartas, pues nosotros no nos recriminamos, ¿verdad? No, aceptamos todo tipo de lucha, aceptamos y respetamos los diferentes estilos de cada organización y trabajamos conjuntos hacia lo que nos une. Eso nos ha funcionado por muchos años y el respeto, ¿verdad? Sobre todo el respeto que nos tenemos, el valor que nos tenemos y el reconocimiento de que todo trabajo es valioso y de que todo el mundo tiene algo que aportar, ¿verdad? Y si los que gobiernan y la Junta de Control Fiscal se unen para hacerle daño al pueblo, pues nosotros tenemos que hacer lo propio, ¿verdad? Como trabajadores para unirnos y defender nuestro derecho a una vida digna de forma colectiva. Así que de esta forma lo trabajamos. Thank you. Muchas gracias, Mercedes. A ver, supongo que había otras preguntas, pero que no tenemos más tiempo. Entonces, que tenemos que, bueno, I will thank you very much, Mercedes. Muchísimas Primero, gracias por muchísimas compartir. gracias, Mercedes. Por compartir, fue muy interesante. And thank you very much as well to Diana, who Gracias también a accepted Diana, our invitation, the quien invitation from Spur Change. aceptó So la CoDev invitación de Spur Change para so poder CoDev accepted realizar the invitation, and then also suggested to invite colaboración y Mercedes to actually también share, so we can quien hear another nos perspective and what is happening propuso in a Puerto Rico, Mercedes como presentadora which I para think que is really converse great that we sobre lo can que actually sucede share en outside Puerto of Rico. Canada Realmente es on like genial good practices tener in una for perspectiva mayor educators. fuera de Canadá para incluir esa perspectiva de la educación y los profesores también. Yeah, and not only what happens in the No classroom, but solamente saber also qué es lo que sucede outside en el of the aula, pero classroom, which I think is también really great, and fuera how we del can aula, que yo creo es like fundamental, bring the es communities together. importante para poder unificar a las comunidades. Thank you so much also to Muchísimas everyone who came, gracias who a cada una participated. y uno de ustedes participantes que And están thank el día you. de hoy en la llamada y muchísimas gracias también
Viviana, Mayra, and Danielle for the Viviana, interpretation, which allowed us Mayra y to hear Daniel, que in all of the nos han languages that we apoyado con la could hear. interpretación, nos han permitido poder escuchar las diferentes voces en todos los idiomas que hemos tenido disponibles en esta sesión. Thank you, everyone. I don't know, Muchísimas Diana gracias. or No Mercedes, sé if si you es had que any last Diana o words. Mercedes, Otherwise, si we would tienen wrap alguna up here. última palabra para poder culminar y cerrar la sesión. No, muchísimas gracias a todos, todas. Y bueno, no sé si Mercedes quisiera agregar algo. No, solamente darle las gracias por esta oportunidad tan maravillosa, con la esperanza de seguir construyendo. Diana tiene nuestra información de contacto y recordar siempre que la solidaridad va de las dos partes. Así que lo que ustedes necesiten de parte de la Federación de Maestras y Maestros de Puerto Rico, pues cuenten con nosotros. Nos interesa saber sobre las luchas que están librando en Canadá para poderles apoyar. Para mí ha sido un honor, ¿verdad?, poder compartir con todos ustedes. Disculpen, ¿verdad?, la cuestión de la electricidad, cosas que pasan en la colonia, pero bien importante para nosotros estar aquí con ustedes y seguir solidificando las relaciones que tenemos. Gracias por haberse mantenido en este espacio toda esta hora. Y ya saben que estamos aquí gracias a Spirit Change, gracias a Co-Development, gracias a BCTF, porque son precisamente los ejemplos concretos de lo que representa que la solidaridad trasciende las fronteras, ¿verdad? Son muestra de ello. Así que muchas gracias de mi parte por esta oportunidad. Awesome. Thank you, thank you, thank you. Gracias, gracias, gracias. Another thing that I wanted to say is that the Lo recording último que in quería the three decir es que la languages, grabación French, en los English, tres and idiomas, Spanish, inglés, as well francés as y the español, presentation, y will la be made presentación available on our también resource van a estar library todos in the next disponibles weeks. en la Spirit siguiente Change. semana And if there's any en other la biblioteca information that de Spirit Mercedes wants Change. to Si share with us, tiene we could add it there. algún So otro punto que stay quisiera tuned agregar, for more Mercedes, information podríamos there. incluirlo. Así And que stay si tuned quieren for our mayor next Share and Learn. información, quédense siempre atentos Thank y you. nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias. Thank you.